Buenos días, bienvenido Octavio Aldair Serrano Sánchez a esta etapa de entrevista dentro del procedimiento de selección y designación al cargo de consejerías electorales. En el Buenos días. panel, buenos días, en el panel número 1 nos encontramos el consejero Javier Bielma Sánchez y tu servidora, consejera Vera Juárez Figueroa. Ambos estaremos formulándote algunas preguntas con la finalidad de identificar rasgos de tu perfil, de habilidades, competencias, actitudes que te hacen ser una persona idónea para el cargo que estás aspirando. La entrevista se va a desarrollar en 10 minutos. Estaremos dividiendo el tiempo 5 y 5 más o menos, aproximadamente. Y es importante que tengas en cuenta que pudiéramos tal vez interrumpirte en alguna respuesta. No te incomode, no sería nada particular, sino más bien estaríamos tal vez redirigiendo la pregunta para poder obtener la información que buscamos. Está bien. Gracias. Esta entrevista no precisamente es en materia electoral, no es un examen de conocimiento, sino más bien para poder conocernos. Ok. Bueno, entonces, siendo así, permíteme iniciar a mí con las preguntas. Y veo que eres abogado y, si no me equivoco, también licenciado en administración. Es correcto. Primero estudié administración pública y después estudié derecho. Gracias. Y en la experiencia laboral que aquí nos acompañas en el currículum, has tenido una muy breve en el servicio público en el municipio. Es correcto. Y de ahí ya tienes pues prácticamente una década en una oficina de auxiliar jurídico sindical. Es correcto. Entonces, cuéntanos en función de esta experiencia profesional que tú has tenido, ¿cuáles las razones por las que estás aspirando a ser un consejero distrital? Ok, primeramente porque estudié administración pública. Estuve muy poquito tiempo en la administración pública y después de eso nunca pude desempeñar de alguna manera mi carrera. Sé que el proceso electoral no es específicamente materia de mi, bueno, si es materia, sí fue materia de mi carrera, pero quiero participar en este proceso electoral porque para mí es muy importante seguir cuidando la credibilidad del instituto. En este caso, he sabido en los últimos años que ha habido la intención de ciertas reformas que pretenden, desde mi punto de vista, vulnerar la democracia que se ha venido construyendo y ese es el principal motivo por el que quiero aspirar a participar y porque creo que con la experiencia que he obtenido en materia sindical, que es apegarme a las leyes, pudiera ayudar y poner mi granito de arena. Ok, gracias, Octavio. Ahora, coméntame, ¿qué diferencias tú encuentras en el servicio público? Es decir, aquí pues se van a instalar consejos distritales de manera temporal, se va a congregar varias personas que pues no tienen un conocimiento previo entre las personas y pudiera generarse una dinámica pues de presión de trabajo, de frustraciones porque probablemente no tengamos todos los insumos en ese momento que requerimos. ¿Cómo manejas tú la frustración o cómo crees que esto pueda afectar? Ok, básicamente mi trabajo es resolver problemas laborales. Entonces, creo que manejo bastante bien el tema de inteligencia emocional, en el sentido de que nunca busco quién es el culpable en una situación, sino buscar las soluciones y que todos estemos de acuerdo de manera colectiva. Eso es mi trabajo. Creo que aplicaría en el proceso electoral de la misma forma. Si hay algunas áreas de oportunidad o si hay falta de insumos o si hay alguna situación que se esté desarrollando en el proceso electoral, pues buscar en conjunto la mejor solución, pero siempre apegándonos a lo que dice la ley, la norma. Gracias, Octavio. Y bueno,
Al ver que te has desenvuelto en una oficina para sindical, ¿qué garantía tiene el Instituto Electoral que no antepondrás intereses personales o intereses de grupo frente a los intereses del cargo al que aspiras? Básicamente, pongo el ejemplo del tema sindical, porque he trabajado ahí, pero nosotros en nuestra asociación, y si ustedes lo pueden observar en redes sociales, somos totalmente apartidistas, porque el objeto del sindicato es representar a los trabajadores y lograr mejores prestaciones para ellos. Sin embargo, en el pasado el tema sindical se tornó algo político y eso es algo que desde la reforma de 2019, la mesa directiva que integramos, mis compañeros y yo, hemos tratado de evitar revolver el tema sindical con el tema político. Esa es la garantía, que soy totalmente apartidista, nunca he tenido militancia en ningún partido, incluso nunca he participado en ningún proceso, solamente he emitido mi voto, eso es todo, pero no tengo ningún interés en beneficiar a alguien o no. Simplemente mi intención principal Gracias. es... No. Está bien con esa respuesta. Ahora coméntame, en lo personal o laboral, cualquiera de las cosas puede ser. ¿Cuál es algo, un logro por el cual tú te sientas orgulloso que nos puedas compartir? Bueno, algo que me da mucho orgullo es que ha habido movimientos de huelga donde patrones de la noche a la mañana se han querido ir de la ciudad, de las empresas que le llaman golondrinas, y que nosotros desde 2019 a la fecha, y lo digo así por el tema de la reforma, que nos dio mayores herramientas para actuar, hemos evitado que esas fuentes de empleo se pierdan. ¿Cómo? Buscando nuevos inversionistas en lugar de ir a huelga, adjudicar e indemnizar a los trabajadores, no. El objetivo siempre ha sido conservar las fuentes de empleo, porque al conservar las fuentes de empleo se evita que haya inseguridad. En cuanto empieza a haber desempleo, empieza a haber inseguridad, la sociedad empieza a degradarse, y eso es algo que a mí me llena de mucho orgullo, que en las 3 huelgas que he participado hemos logrado que esas fuentes de empleo no se pierdan. Y estoy hablando de empresas muy grandes, algunas de 400 trabajadores, de 500, de 600. Entonces, con esa buena voluntad es que nos conducimos. Gracias, Octavio. Cederé el uso de la voz al consejero Bielma. Gracias, consejera. ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Gracias por estar presente en esta Hola, entrevista. mucho gusto, buen día. Oye, Octavio, fíjate que a mí me llama la atención, en primero, preguntarte cómo llegaste al sindicato, cómo llegaste a ese puesto. Ok. Cuando yo estaba en la administración pública, conocí al líder sindical. En ese entonces había una huelga muy grande que se llamaba Robinson & Robinson, una empresa de 2,000 trabajadores. Y por azares del destino lo conozco, me empieza a platicar de la huelga y le digo, pero ¿por qué no busca una mejor solución para los compañeros? Era precisamente lo que yo le platicaba, conservar las fuentes de empleo, que los trabajadores, si no podían conservar esas fuentes, se les indemnizara al 100%, que se buscara el lado positivo de la situación. En ese momento él me dice, ¿sabes qué? Me agrada tu forma de pensar. ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros y yo te pago la carrera? Para mí fue algo muy, muy gratificante porque siempre quise estudiar Derecho, pero no tenía la posibilidad en ese momento. Lo que ganaban en el municipio no me era suficiente y tenía que mantener a mi abuela. Entonces, en esa situación me ofrecen el pago de la carrera y dije, bueno, ok, está bien. Y desde ahí me quedé. Ok. Oye, Octavio, aquí en tu currículum tú pusiste que eres auxiliar jurídico. ¿Ese es el puesto que tienes actualmente en el sindicato? O sea, porque hace ratito hablaste de que eres, o entendí, o si me corrígeme, que también participas en la mesa directiva. Sí, mi puesto en el sindicato actualmente, así con nombre, es secretario de Conflictos y Asuntos Legales. Muy bien. Oye, Octavio, aprovechando ya esta precisión, platícame un asunto en concreto, un ejemplo, más allá digamos, de la función genérica que seguramente hacen ahí. Platícame algún asunto en concreto en el que hayas, digamos, garantizado los derechos laborales de algún trabajador o una trabajadora.
frente a, digamos, a la resistencia del patrón o alguna decisión no adecuada de un patrón? Bueno, pues ese es el día a día en mi trabajo. Por ejemplo, pongo un ejemplo del viernes. Un patrón sanciona a un trabajador y dice, ¿sabes qué? Llegaste tarde, te vas a descansar 2 días sin goce de salario. Entonces nos habla el trabajador, llegamos con el patrón, le decimos, a ver, patrón, está bien. El trabajador acepta que llegó tarde, pero tu reglamento interior de trabajo, ¿dónde está? No tenemos reglamento interior de trabajo. Entonces, ¿de dónde nace esa sanción, esa amonestación de 2 días para un trabajador que llegó tarde? No, pues es que es discrecional. ¿Discrecional dónde? La ley donde dice que pues, tienes facultades discrecionales para imponer sanciones de este tipo. Bueno, pero es que es lo que yo creo, es que desafortunadamente para los patrones en México no es lo que ustedes creen. Debe estar en un reglamento interior de trabajo y este reglamento interior de trabajo debe estar sancionado por la ley. Entonces, le pediría que el trabajador regresara a su área de trabajo en lo que trabajamos en la comisión mixta para conformar el reglamento interior de trabajo. Y en eso estamos actualmente. Mañana tenemos una sesión con los trabajadores para conformar esa comisión y que se pongan el reglamento interior de trabajo en orden para que las sanciones a los trabajadores sean apegadas a derecho. Un ejemplo así, ese es mi día a día. Gracias, Octavio. Oye, Octavio, y dentro como secretario, ¿participas en otro órgano, digamos, superior a este de conflictos? Es decir, como eres parte de la asamblea o de la mesa directiva. Formo parte del comité ejecutivo, se llaman en materia sindical. Claro. Oye, ¿tienes algún ejemplo? Nos queda muy poco tiempo, pero me interesa esta respuesta. ¿Algún ejemplo donde como parte del comité ejecutivo tú hayas impulsado una solución a un problema en el que no había, digamos, acuerdo entre los que lo integran? Un ejemplo como tal, no te lo podría dar. ¿Por qué? Porque el líder siempre nos escucha a todos. No es un líder que nos esté coaccionando. Eso fue algo que me gustó. Cuando me invitaron a trabajar al sindicato, me escuchaban y escuchaban a todo el comité. El líder siempre se ha preocupado por eso, cosa que no sucedía en la administración pública. Era lo que decía el director y eso era, aunque yo supiera que estuviera mal. Entonces, siempre tenía fricciones porque yo le decía, yo no te puedo firmar eso va contra la ley. No, pero es que aquí es lo que yo digo. Entonces, para contestar esa pregunta, nunca he tenido un roce con el líder. Ok, perfecto. Ni la mesa directiva tampoco, el comité, perdón. Sí, gracias por tus respuestas. Se nos agotó el tiempo, le cedo la palabra a la consejera Juárez. Gracias, consejero Bielma. Octavio, con esto hemos concluido la etapa de la entrevista. Muchas gracias por tus respuestas, por tu tiempo y te pedimos nada más que estés atento a las notificaciones, al correo electrónico que proporcionaste. También está la página del Instituto Electoral donde también puedes ir dando seguimiento al procedimiento. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y mucho gusto en conocerlos. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.